Muy buenas noches, este es Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México y de otras fronteras. Toño Vargas, ¿cómo estás? Magallán, yo estoy muy contento porque México, México, entra la música, está en el Mundial. Magallán, Y nadie te pela estamos casi. en Rusia. Ahí está ya, ahí está. Magallán, Pero, es de Rusia, es música rusa. Yo pensé que era por... ¡hey, hey, 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 hey! ¡Báilale, Magallán! Lo peor de todo es que esto lo planeó desde el viernes. Ya me cansé. Lo planeó desde el viernes y por eso lo trajo calcetines para que le quede bien. Es que quería presumir, Magallán. Así No, es. es que están sucios todos, Magallán. Pues imagínate. No, ¿Me lo no, quito? ya sé, no, ¿Me lo no. quito? No, No, imagínate ya. qué cosa tan fea. Ya. ¿No? Chole, ya. México está en el Mundial, nadie el fue al Mundial. Ángel No, sin nada. a festejar. Valió. Es un claro símbolo, ¿no? De lo que conecta esta gente con la tribuna, o sea, Nada. cero, ¿no? Cero lo que está Que ahora sí conectando. gritaban Osorio, pero allá en Costa Rica. No, aparte yo tengo retratadísima la historia, ¿eh? El grupo que le grita, que es encabezado por este señor de la bandera que dice Chihuahua siempre, bueno, yo viajé muchos años para la selección, como sabes, viajé 8 años. Ajá. Es el famoso Caramelo, es un joyero, vamos a creerle. Hablando de caramelo, perdón. Él dice por que es el joyero. mes Oye, patrio, sí, parece Magallán. que fuera. ¿Viste la mesa? Yo la mandé a hacer, la mesita. Todos los dulces que están en Capital Parece 21 Tenampa. son de mi parte. ¿Eh? Parece Tenampa, ¿no? Se pone bueno. Bueno, a lo que voy, este señor Ajá. de Chihuahua, pues viaja con la selección. Le dan chance que viaje con el charter, obvio pagando él su boleto y todo. Pero ha tenido durante años pues, las canojías de la federación. O sea, es amigo pues de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, Cebollazo, un cebollazo. Claro, eso del grito de Osorio en Costa Rica, no me vengan, ¿no? O sea, el real aficionado pues no se manifestó en el Zócalo, en el Ángel como lo hacía en otros años. Decían, me ponían en Twitter, ¿no? Me decían, es que ahora no se vivió con la presión de otros años. Ustedes la gente estuvo muy relajada. No es cierto. No tendría que ser un paso sufrido para que la gente fuera a festejar al Ángel. Años atrás, quitando los dos procesos mundialistas pasados, la gente igual iba al Ángel a festejar, aunque se calificara caminando, por ejemplo, como con la Exacto, Volpe, pero es la ¿no? forma con la que juega. No encanta esta selección. Intenta jugar no encanta. este equipo. Y acá la reflexión, Toño, ya está, hablaremos más del partido de adelante, pero ya más para cerrar el tema. La reflexión es, más que estar pensando si con Osorio va a alcanzar para el quinto partido el histórico y tan añorado quinto partido, es si se va a llegar al cuarto. Siquiera Exacto. si se va a poder librar la fase si de van a grupo. dar un buen partido en el Esa Mundial. es Buenos la partidos. real reflexión y no me hubieran dado esta mugre paleta porque me siento como hada madrina. Memo, te quito 40 años de encima. Y Juan Carlos Osorio que tenga cuidado con las palomas ticas allá, ¿no? Que están Es un peladazo. que tenga cuidado. Vamos a tenga hablar cuidado. como siempre, arrancamos este noticiero o este programa hablando de las carreras que se llevaron a cabo el fin de semana en la Ciudad de México. La primera de ellas, la CIMI Carrera Tarahumara, participaron más de 10,000 personas. Como lo dice su nombre, pues el tema principal era el apoyo a la comunidad tarahumara, que dicho sea de paso, Toño se ha convertido ya en un producto a explotar en el marketing deportivo. ¿No vieron que por ahí se podía llegar? Y es una realidad, y no está mal, ¿no? O sea, al final es el deporte también es negocio, así se debe entender hoy, y que no lo entienda así, pues vive en tiempos de Romeo y Julieta, el romanticismo se acabó en el deporte, y entonces vieron ahí una buena beta y le están aprovechando, explotando ya como marca a la comunidad tarahumara, sobre todo a sus corredores que sabemos que son ultramaratonistas excelentes por todo el mundo. Participaron, por supuesto, atletas tarahumaras en la carrera y se ejercitaron en Paso de la Reforma el resto de la parrada. Y se le dio el premio, ¿verdad? A la botarga que iba de Simi en el estadio universitario, que no lo dejaron entrar. El doctor Sergio Jiménez, que lleva años corriendo con esta botarga. Imagínate correr un maratón de botarga y que no te dejen terminarla. Tengo que decir que tenía razón la organización del evento, porque al final de cuentas se portaba una playera que hace un anuncio comercial, ¿no? Entonces, ya lo mejor te diré algo que acaba de decir. No es lo mismo, pero más barato. Bueno, los niños, por supuesto, los tripones capitalinos pudieron ya divertirse, ejercitarse en lo que fue la carrera llamada Mini Maratón, esto de la Liga de la Justicia, disfrazados de Batman, de Flash, de la Mujer Maravilla, entre muchos más. Los niños disfrutaron junto a sus papás de una caminata de 3.5 kilómetros y de diversas carreras donde demostraron la velocidad
Las categorías fueron para niños 4 a 6, quienes corrieron distancias de 200 metros, de 7 a 9, en los 400 metros. Corrieron más que tú. Sí, corrieron más. Y trae velocidad ese chamaco, ¿eh? Mira. Trae velocidad. Y de 10 a 12 años se diseñó también una ruta de 800 metros. Y los de 13 a 15 años, ya no son niños, ya los 15 años ya son señoritas, ya son chaqueteros. Bueno, carrera de 1 kilómetro. 1 kilómetro es nada para ellos. Capital 21, lo tenemos que reconocer, somos unos tramposos. Tuvimos nuestro cachirul en la categoría de 15 años. ¿Ah, sí? Ahí está Chucho. Ahí está el Chuchito. Ah, que pase el ganador. Que pase. Mira, ¿dónde está? ese es Batman. Lo disfrazamos de Flash. Y le hicimos pasar en la categoría. Hemos de reconocer, somos unos tramposos, ¿no? Ahorita que venga lo el pasamos. niño. Para presumir, ganó, por supuesto, pues ganó, ya tiene 40 años y 3 hijos, y le hicimos pasar como uno de 15 vestido de Flash. Y lo que sigue, ya Chucho, ya córtale, ya que le corte, no tantos hijos, ya, los cables deben de cortarse, quedar pelados. Bueno, y en el Autódromo Hermanos Rodríguez se vivió la gran fiesta del Mundial de Resistencia, donde la tripulación del auto número 2, que también fue la misma que hace unos meses, ganó también las 24 horas de Le Mans y las 6 horas también en la edición pasada, integrada por Timon Bernhard, Dennon Harley y Earl Bamberg, ganaron el primer lugar. En tanto que el piloto mexicano Roberto González, que era el único que participaba en esta competencia, no pudo tener una buena actuación, terminando en el 8º lugar de este evento realizado ayer en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esta será, bueno, por lo menos en el corto plazo, la última vez que la capital del país albergará este evento, sí, porque para el calendario del siguiente año ya no aparece integrada la Ciudad de México, ¿no? No está el calendario, lamentablemente, pero bueno, al menos se tiene el espacio de que estará, por supuesto, ya más adelante la Fórmula 1, igual en el Autódromo Los Hermanos Rodríguez. ¿Qué tienes, Magallán? ¿Qué pasa, ¿Te incomoda? Se me desvió la pierna. De tanto correr, ¿no? Sí. Seguramente. Sí, estás lesionado por eso. Bueno, la Asociación Mexicana de Físico-Culturismo y Acondicionamiento Físico organizó una conferencia de prensa para hablar del doping y las mujeres, por supuesto, y sus consecuencias. El tema fue abordado por la brasileña Miss Mundo de la World Fitness Federation, Sinara Polido. Polido destacó también que los cuidados... Oye, sus brazos es una pierna mía. No, imagínate. Eso, un round, Magallán, en la cama, imagínate, te destruye, te fulmina, Magallán. Bueno, dice que no consumir sustancias que a corto plazo puedan afectar a tu cuerpo y añadió que deben cuidar el aspecto de la alimentación, sobre todo cuando compiten, ya que las dietas pueden ser un factor de estrés para los deportistas. Y sí, cuántos que están a días de ejercitarse, de llegar a esta competencia, lo que buscan es que el músculo, el cuerpo se seque para que precisamente se marque más el músculo. No pueden comer absolutamente nada. Por ejemplo, el sexo está prohibido, ni siquiera se pueden remojar los labios. La misma chica, esta Carla Díaz, que estuvo hace 8 días, eso me estaba comentando. No es Carmen, no es Carmen. Ah, es Carmen Díaz. Creo que por eso me negó la ida al cine, Magallán. Sí. Y sí, ahí está, pues ahí está. Ahí está, nada más que aquí en su versión hipster. Hasta trae lentes y toda la en cosa. Su versión hipster, Carmen. ¿Quién pensara, mire, con su bikini y toda la cosa también que se veía? Y bueno, al final esto por supuesto que es para que los deportistas de esta rama estén cada vez más conscientes de pues, los problemas que puede traer el hecho de estarse dopando, ¿no? Y bueno, ya que vemos a Carmen ahí precisamente en el Centro Cultural Venustiano Carranza se realizó la Copa CDMX organizado por la Asociación Mexicana de Fisiculturismo y Acondicionamiento Físico. Más de 150 atletas de todo el país participaron, quienes fueron apoyados en todo momento. ¿Qué diría público. Marquito Silva, Magallán? Pega un brinco de... No, bueno, Marquito Silva diría, ese cuerpazo de los 900 pesos mensuales. Así hace Marquito Silva. O sea, te veías gritándoles porras. Oye, muy bien, Luego que presentaron cuerpos bien torneados, simétricos, estéticos en la competencia. En el evento estuvo Carmen García, ¿no? Quien ahí es está. Miss Universo de la categoría Woman Sport Model, quien estuvo animando a los competidores quienes tendrán la oportunidad de participar en el evento de Señorita y Señor México a realizarse en Monterrey, Nuevo León. Bueno, y también el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, destacó que pues, la importancia que tiene la preparación académica en los deportistas para su desarrollo personal,
pero sobre todo para tener un mejor rol en la sociedad durante el lanzamiento de la Academia Lince y del Salón de la Fama de la Universidad del Valle de México, dijo que una de las preocupaciones en paralelo fue el cambio del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para estimular y fortalecer la relación con instituciones públicas y privadas para que los atletas puedan tener una carrera académica. Los primeros medallistas olímpicos y paralímpicos que están en este Salón de la Fama son la gran María del Rosario Espinosa, Iridia Salazar, Guillermo Pérez, estos taekwondoines, Iván García, Alejandro Orozco y Germán Sánchez en los clavados, Aida Román, que no asistió a la ceremonia, tiro con arco, y Doramitzi González en natación. Pero vamos a escuchar a otro de los presentes, que fue Chucho Ramírez. Me parece que es muy buena porque pues esta situación le facilita al deportista, llámese cualquiera, pero en el caso del fútbol, la actividad de su deporte. ¿Por qué? Porque ya no tiene horarios que cumplir, ya no tiene ese pretexto de que si es una cosa o la otra, ¿no? O sea, realmente tú puedes programar, entonces realmente ya no hay pretextos, o sea, puedes estudiar y puedes hacer tu deporte, en este caso fútbol. Y en el caso del futbolista, pues a veces se piensa que el que juega fútbol tiene cualidades, ¿no? Y que no se requiere de estudiar mucho si juegas bien al fútbol. Sí, como para qué, ¿no? Y yo te diría que es un error, porque un tipo más preparado, una persona más preparada toma mejores decisiones, tiene otro panorama de vida. Cuando tú le das una instrucción a un jugador, pues seguramente que también la puede asimilar mucho más rápido que alguien que no desarrolle el aspecto mental. Entonces, yo la verdad, para mí es un gran acierto. Ahorita que vi a Chucho, que le entrevisté clases a Chucho, ¿te acuerdas de su... en el Mundial, cuando queda campeón del mundo sub-17 con México? Ahorita hablando de las paletas, que siempre con una paleta al campo, ¿te la sabes? ¿Salía con una paleta? Con una paleta, y para evitar todo el partido estaba chupando la paleta y decía que hacía las funciones que para otros hace el cigarro, para él era la paleta. Sí. Todo el partido andaba con una paleta de caramelo, le llamó mucho la atención a la que les servía así, sí, pues para quitar el estrés. Sí, Alex Ferguson masticaba chicle también. Si tú googleas fotos de Jesús en ese mundial, cuando quedan el primer título mundial de México en fútbol, salen casi todas con la paleta. A ver, ¿cómo Magallán? ¿Cómo? Así, mira. Se la metía pero hasta el fondo. Así. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque en flecha de desempate la mexicana Alejandra Valencia se quedó fuera de las medallas al perder contra la surcoreana Ki Bombay, quien conquistaría la final de la Copa del Mundo en Roma, Italia. La asiática venció 10-9 a la sonorense, quien tuvo problemas para llegar a la competencia, ya que por falta de presupuesto de la CONADE no llegó con días de anticipación para adaptarse a la capital italiana, como reportó ella misma en su cuenta de Twitter. La arquera regresó hace una semana a Ciudad de México de la Universidad Mundial que se realizó en China tras ganar 2 medallas de bronce individual y por equipos, y de su participación en la Copa Mundial de Berlín, donde obtuvo un par de platas. Desde los 70 metros, no cualquiera. ¿Qué hay con el box? El box, bueno, Antonio Margarito. Ya anda dando tumbos. Sí, echando el bofe, bueno. Venció por polémica a Carson Jones. Ojo biónico, ¿no? Ándale, después imagínate, de esa golpiza que le metió el Pac-Man, se metió muchos millones de dólares, pero ahora aquí la clave fue de esta pelea que se disputó en el gimnasio Manuel Aguirre, allá en Chihuahua, Magallán, contra este estadounidense, el ganador del peso welter. La clave de esta pelea fue que en el segundo round chocan y se abre el párpado derecho el pugilista estadounidense. Esto le cobra factura hasta el séptimo asalto, en donde ya el tercero sobre la superficie le dice no más y se van por la decisión técnica, en la cual en ese momento las tarjetas le ayudaron a Margarito. Los 3 jueces marcaron 67, 65, 68, 64 y 67, 65. Se la llevó Antonio Margarito, pero con este desempeño tan paupérrimo que dio, no le va a servir para algo que quería, por supuesto, para meterse más lana, y eso que es tener una revancha contra Miguel Ángel Cotto. Ve la forma en la que entra, cómo le flagelan. La derecha entra, pero a placer. Ya no tiene el mismo dinamismo Antonio Margarito. Lo sacudieron. Eso sí tiene aguante. Pero ya tienen que retirarse, que prácticamente ya estaba de retiro, ¿no? Ya estaba perdido. Para esta pelea ya los mejores años de Antonio Margarito pasaron. Sus mejores épocas aquellas de las peleas con Cotto, ¿no? Contra Cotto.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque hablando de boxeo, el cubano nacionalizado mexicano Ultiminio Sugar Ramos, ex campeón mundial de peso pluma, por cuyos golpes murieron 2 rivales, falleció en la Ciudad de México. Ramos, nacido el 2 de diciembre de 1941 en Matanzas, Cuba, debutó como profesional el 5 de octubre del 57, cerca de cumplir 16 años, y se retiró el 24 de abril del 72. Ramos conquistó el título mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo y de la AMB el 21 de marzo de 1963 al derrotar a Moore en el Dodger Stadium de Los Ángeles, aunque su noche de gloria se vio ensombrecida por la muerte de Moore tras la andanada de golpes que le propinó. 5 años antes, el 8 de noviembre del 58 en La Habana, Ramos peleó con su compatriota el Tigre Blanco, quien también perdió la vida debido a la fiereza de los golpes de Sugar Ramos. Ramos fue miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo de Canastota, Nueva York. En 15 años como profesional, su récord quedó en 55 combates ganados, 40 antes del límite, perdió 7 y alcanzó 4 empates. Descanse en paz, Ultiminio Ramos. Hoy fue el sepelio y ahí estuvieron personalidades del boxeo, encabezadas por supuesto por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, don Mauricio. Sí, y otro de los ejemplos de deportistas que vienen del extranjero y acaban siendo más mexicanos que del país del cual llegaron. En 1961 cae acá en México solo por una pelea y entonces le recomiendan por ciertos problemas, mejor quédate aquí en México, y ya de ahí no paró su carrera y se codeaba con artistas. Estaba leyendo, salía mucho con Tintán, salía mucho con otro tipo, con Resortes también. Bueno, le gustaba el baile a este señor, que le pusieron Sugar porque se parecía físicamente a Sugar Ray Robinson, a Walker Smith Jr., por eso le pusieron ese apodo a esa leyenda del boxeo mexicano. Bueno, eso va a hacer una pausa, pero en unos minutos estamos de vuelta aquí en Ángulo 21.